En este vídeo voy a presentar un elemento interesante y útil de Simio, que es el elemento timer. Será un vídeo más breve que los anteriores y tendrá como objetivo sencillamente presentar los aspectos más esenciales de este elemento. Un timer es un elemento que genera, que dispara eventos. Entonces, un evento que tiene el nombre del timer, punto, event. De alguna manera, el elemento timer lo que nos permite es como tener una campana de un reloj que en ciertos momentos lanza, da un aviso. Esto en simulación de evento discreto significa lanza un evento para que con motivo de ese evento se desencadenen otras cosas o algún tipo de lógica se ponga en práctica o se ponga en ejecución. Y permite construir tanto lógicas más sofisticadas como las que hemos visto hasta ahora, como nos puede permitir el hecho de que un proceso se desencadene debido al disparo de este timer, al hecho de que el timer dé este aviso de, oye, algo tiene que comenzar a ocurrir. Vamos a recuperar el ejemplo que teníamos de un vídeo anterior, en el que tenemos las partes que llegan a la cola a la estación 1, y periódicamente se mueven todas, la estación 1 a la estación 2, todo su contenido, y periódicamente van de la estación 2 fuera del sistema, destruyéndose. Entonces habíamos hecho un par de elementos source sync con una entidad, de tal forma que la llegada de una entidad al sistema de tipo move parts lo que hacía era mover todas las entidades de una estación a otra, y la llegada de otra de tipo destroy lo que hacía era destruir las que teníamos en la estación 2. Y para eso lo que teníamos es un proceso asociado a los nodos de salida de los source. Entonces, esta entidad movePart desencadenaba este proceso cuando llegaba, y lo mismo para la entidad destroyPart. Lo que vamos a hacer es quitar esto. De hecho, podemos eliminarlo porque no vamos a necesitarlo. Y ahora simplemente tenemos nuestras dos estaciones, y de momento vamos a mantener el evento el source que genera las piezas que llegan a la estación 1. Entonces, los procesos que teníamos originalmente los vamos a mantener, pero ahora mismo, como hemos eliminado los objetos que los llamaban, no se van a ejecutar nunca, porque no hay ninguna referencia a estos dos procesos, output source 1 exited y output source 2 exited. Vamos a cambiarles el nombre, ya no tenemos ningún source 1 ni ningún source 2, podemos llamarlo, por ejemplo, proc move parts, y a este podríamos llamarlo proc destroy parts. Entonces, lo que queremos es que esto se ejecute en ciertos momentos. Entonces, si damos a la pestaña de definiciones, podemos ir al apartado de elementos, y aquí tenemos los elementos como teníamos la estación, al lado tenemos el timer. Al hacer clic en él, tenemos que se genera un elemento que se va a llamar timer 1, y le podríamos poner el nombre que correspondiera. En este caso podemos ver que las propiedades del timer que tenemos aquí a la derecha se parecen mucho a las propiedades que tiene un source. Y es algo natural porque en realidad un source dentro tiene un timer que lo que hace es, y con cierta periodicidad, genera piezas o hace cosas parecidas a las que vamos a ver ahora. Por eso el source tiene entre sus propiedades algunas que se parecen a las del timer. En particular, aquí, tal y como lo hemos definido, tenemos la posibilidad de que cada determinado tiempo transcurrido lance un evento. Entonces podemos fijar el tiempo, el time offset, que es el tiempo que transcurre hasta que tenga lugar el primer evento, y luego el intervalo que tiene que transcurrir entre cada dos eventos consecutivos. Entonces ahora mismo tenemos horas, vamos a poner minutos, vamos a decir que el primero ocurra en el primer minuto, y el segundo, y a partir de ahí todos ocurran, por ejemplo, cada 2 minutos. Entonces, lo que ahora podemos hacer es ligar este timer con nuestro proceso. Entonces, este timer, al minuto 1, al minuto 3 y así sucesivamente, va a lanzar al modelo la señal timer1.event, y el modelo estará atento si se lo decimos a ese evento, y en caso de que quien corresponda detecte que ese evento ha ocurrido, pues hará lo que le digamos. En este caso vamos a ir al proceso, y en el proceso moveParts lo que vamos a hacer es que el evento que lo desencadena, aquí tenemos los que veníamos en vídeos anteriores, es timer1.event. De tal forma que ahora nos aparece el evento que desencadena
este proceso representado en esta zona gráfica, en esta zona del proceso, y de esa manera sabemos que efectivamente cuando el reloj suene, vamos a decir, entren piezas, perdón, movamos piezas. Entonces podemos ejecutarlo, entonces veremos aquí, entran muchas piezas, y cuando llegue el minuto 1, se han movido todas simultáneamente, ¿de acuerdo? En este caso teníamos un delay que hacía que se retrasaran las piezas, podemos eliminarlo para que todas se muevan de golpe cuando nosotros lleguemos al minuto 1 de la simulación. Sigue avanzando el tiempo, aunque la cola no represente más, aquí hemos aumentado el número y los 60 han pasado de golpe. Siguen llegando y así sucesivamente. Cuando lleguemos al minuto 3 en este caso, se moverán todas de golpe y se van acumulando en la estación 2 porque no hemos dado ninguna orden de que salgan de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo similar a lo que hemos hecho antes. Vamos a definir otro timer, timer 2. Yo le pondría un nombre si estuviera desarrollando un modelo más sofisticado o relativo a un problema real, pues lo llamaría de alguna forma que me recordara a qué se refiere ese timer. Entonces, en este caso vamos a poner un desfase de 3 minutos, y hasta que no ocurra, hasta que no lleguemos al minuto 3 no se destruyen las piezas que hay en la estación 2, y luego vamos a decir que esto ocurra, por ejemplo, cada 3 minutos. Entonces, ahora lo que podemos hacer es depender este proceso destroy part del evento timer 2.event. Entonces, en el minuto 3, tal y como hemos dicho, en el evento 3 se destruirán todas las partes que hay en la estación 2 y a partir de ahí, en el 6, 9, etcétera, pues seguirá ocurriendo lo mismo. Entonces, ahora si ejecutamos, en el minuto 1 se mueven todas y en el minuto 3 lo que ocurrirá, en este caso van a coincidir en el momento que se mueven todas las piezas de la estación 1 a la 2 y a la vez se destruyen, por cómo he configurado los números. Vamos a ver. Aquí debería estar ocurriendo esto, si no me... 3 minutos y luego pasados 6 minutos se debería desencadenar esto. Podemos comprobar si efectivamente está ocurriendo o no, entonces podemos ir a procesos. Si ahora mismo hay una cuestión que no está funcionando como querríamos, podríamos poner un punto de detención en el step search, de tal forma que cuando se desencadene el evento timer.2.event, pues se detendrá la simulación y veremos qué ocurre. Podemos ir a activar el model trace para que nos muestre lo que está ocurriendo y ejecutamos de nuevo. Entonces, en el minuto 3 debería, vamos a hacer que vaya un poquito más rápido, en el minuto 3 debería detenerse. Efectivamente, aquí se ha parado y ahora podemos ver paso por paso qué es lo que está haciendo la simulación. Entonces, hacemos step y tenemos aquí, vamos a ver, nos dice que está iniciando la transferencia de la pieza 64 de la estación a la estación 2, es decir, se están moviendo piezas. Se está aumentando y ahora ya se ha tenido otra vez aquí y ahora ya se ha vaciado. Lo que estaba pasando antes es que simultáneamente se estaban vaciando las piezas de esta estación y se estaban transfiriendo entidades de la estación 1 a la estación 2. Al conceder en el tiempo se solapaban los dos efectos y una cosa ocurría antes que otra y entonces no se apreciaba el efecto que podíamos ver. Pero podemos sencillamente modificar los tiempos de timer para que no se produzca ese solape y confirmar que efectivamente ocurre lo que nosotros queremos. Podemos poner que el desfase sea 3,5 minutos y así nunca van a ocurrir las dos cosas a la vez. Entonces ahora cuando ejecutamos, pues vemos que en 3 minutos y medio se ha parado y ahora veremos cómo efectivamente se vacía la estación. De nuevo luego serán 6 minutos y medio, ahora se vuelve a parar y se vacía de nuevo la segunda estación. Y así sucesivamente. Aquí os dejo en la presentación el comentario que comentaba antes, que hacía antes al respecto de que se parecen mucho las propiedades de un timer con las propiedades de un source. Y quiero comentar rápidamente
que tenemos diferentes formas de configurar cómo se comporta un timer, de igual manera que tenemos diferentes maneras de configurar cómo se comporta un source, por la razón que decía antes. Entonces, si vamos a definiciones, elementos, y vamos a uno de los timers, vemos que, aunque solamente hemos habilitado en estos timers la posibilidad de que lancen eventos en función del tiempo transcurrido, podríamos desplegar otras opciones y podríamos hacerlo, ligarlo a una tabla, ligarlo a el número. O sea, por ejemplo, podemos hacer que cuando ha ocurrido un número de eventos, un número de veces, un evento, un número de veces, se desencadena este evento, ¿de acuerdo? Y podemos también incluso evaluar la posibilidad de que un estado haya estado en un valor durante un determinado tiempo. De momento, y como primer acercamiento a los timers, el uso más habitual es hacerlo depender del intervalo de tiempo transcurrido, pasado del cual lanza un evento. ¿Para qué nos pueden interesar utilizar los timers? Pues para diferentes cuestiones. Puede ser interesante para ejecutar acciones de forma periódica, por ejemplo, para computar alguna estadística que queramos actualizar. También puede ser interesante para comprobar cuál es el contenido de una estación periódicamente y en función de eso tomar algún tipo de decisión. Es decir, si estamos evaluando una cola de atención al público, podemos evaluar periódicamente si se ha alcanzado un determinado nivel de gente esperando en cola y si se supera, pues habilitamos un puesto más. Podemos utilizarlo también para hacer llegar entidades al sistema. Es decir, podríamos crear un proceso que fuera proc, por ejemplo, para inicializar la cola o el contenido de la cola 1, initialize station 1, pues podríamos poner aquí un create entidades de tipo parts, por ejemplo, que llegaran 100 y que se transfirieran a... Bueno, mejor que inicializar, perdón, porque lo quiero que ocurra esto periódicamente, podríamos simplemente, aunque esto no es relevante, pero el nombre, por ejemplo, fill station 1, y que periódicamente cree piezas y las envíe. Entonces podríamos hacer que lleguen 10 piezas cuando diga un timer que crearemos ahora y las transferiremos desde donde nacen, que es en... Perdón, no es un transfer, sino que es un transfer, desde donde nacen, que es el free space, hasta una estación, que en este caso sería la estación 1. Entonces, de esta manera, este proceso genera piezas y las manda a la estación. Y podríamos crear un timer 3, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que cada minuto se dispara y entonces desencadena este proceso. Con lo cual podemos hacer que este proceso se desencadene con el timer 3. Ya se ve que no es buena política mantener los nombres por defecto porque podríamos no recordar que es timer 1, 2 y 3. Entonces podemos hacer desaparecer ahora el source porque automáticamente el proceso anterior lo que va a hacer es introducir piezas en el sistema. Las 10 del primer instante y sucesivamente va introduciendo 10. Entonces podemos reemplazar el source por un timer y un proceso que genera piezas. Y puede servir para ejecutar algún tipo de acciones cuando un estado tiene algún tipo de valor. Como he comentado antes, si el número de personas que están en cola supera un determinado valor, pues podemos con el timer hacer uso de algún tipo de lógica que modifique la configuración del sistema. En definitiva, los timers son elementos que permiten lanzar eventos según algún criterio, generalmente dependiendo del tiempo transcurrido desde el último evento. Y se pueden utilizar en cualquier momento del modelo y en particular es interesante ligarlo a procesos de tal forma que el proceso se desencadena cuando el timer se dispara. En próximos vídeos, o en el próximo vídeo, veremos un elemento llamado evento que junto con un step file y junto con los timers permite también introducir lógica aún más sofisticada. Muchas gracias. Hasta luego.